8 de la mañana, 21 minutos. Bueno, un tema súper discutido, por lo menos que fue la agenda a nivel económico del gobierno nacional y también de parte de la oposición, que tuvo diversas reacciones. Escuchábamos un fragmento de la expresidenta diciendo, bueno, si hablamos de narcotráfico para 50 millones de pesos se nos van a matar de risa. Luis Caputo nuevamente defendiendo su medida, pero es interesante también hablar con gente que está dedicada al universo de las finanzas y de lo que tiene que ver con la justicia tributaria, esto de a quién le impacta más cada política tributaria según los ingresos que tiene. Hemos hablado muchas veces con distintos integrantes de espacio de trabajo fiscal, sí, que por ejemplo integra la economista María Julia Lesoff, que es de acá de Bahía Blanca, pero en esta ocasión también nos interesaba charlar con Martín Mangas, que es docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento de la materia de finanzas públicas, es investigador y además integra también el espacio de trabajo fiscal, por eso está en línea Martín. Buenos días, Martín, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, estaba leyendo algunas repercusiones y opiniones de tus colegas del espacio que hablaban de cierta cultura tributaria que se dinamita con estas medidas. ¿Por qué hacen ese tipo de consideración o cómo creen que afecta a la cultura tributaria estas medidas que se anunciaron la semana pasada? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir que esto técnicamente no es un blanqueo. Ok. Esto es una especie de amnistía o no se sabe muy bien cómo llamarla, porque un blanqueo implica que cuando el Estado, a través de una ley, perdona a aquellos ciudadanos que han evadido para que repatrien o expongan los fondos que tienen en el exterior o en Argentina no declarados, y para eso les cobra una cierta penalidad, generalmente baja. Acá lo que se está proponiendo es que los dólares, entre comillas, del colchón, los dólares no declarados, digamos, que tengan los argentinos, puedan usarlo para comprar bienes, un auto, una casa, no sé, consumir lo que quieran, etcétera, pero sin pagar una penalidad y sin ser, entre comillas, blanqueados o aceptados por el fisco. Ujú. Entonces, ahí cuando otros colegas en otra nota hablaban de que eso erosiona la cultura tributaria, tiene que ver con que bueno, el presidente se refirió a eso el día pasado, cuando que los contribuyentes cumplidores, es decir, que aquellos que pagan sus obligaciones tributarias, cuando Argentina recurrentemente recurre a este tipo de medidas, lo que hace es dejarlo como unos tontos. Ujú. ¿Por qué? Porque aquel que cumple con su obligación tributaria, paga impuestos, ve como otros que no cumplen, cada 2, 3 años tienen alguna facilidad para poder todo el dinero evadido incorporarlo al circuito formal sin costo, con un costo muy bajo. Martín. Sí, hola, hola, Ah, sí, los perdón, escucho. sí, sí. No, te estábamos escuchando. Martín, y la otra cuestión tiene que ver con ¿cuál sería el objetivo de esta medida? ¿Faltan dólares en las reservas? ¿Faltan dólares de sectores estratégicos que por ahí, no sé, la exportación de granos tiene un precio internacional muy bajo y ni siquiera bajando las retenciones llegan a entrar los dólares que necesita el gobierno? ¿Qué lectura haces vos? A ver, lo primero, que es más o menos evidente, que el gobierno está desesperado para conseguir dólares, vengan de donde vengan, y no importa quién los ponga. Eh, el programa monetario y financiero del gobierno es un programa insustentable en el mediano plazo, es decir, requiere de un flujo de dólares en los próximos meses, años, fenomenal. Eh, que en general, si hay algo que escasea en la Argentina desde hace 50 años son dólares. Entonces, bueno, esta es una medida para tratar de incentivar lo que se llama remonetizar la economía. Para remonetizarla, en general, las economías se remonetizan con su moneda de curso legal, en este caso el peso. En Argentina, como la emisión monetaria, el gobierno decidió llevarla a cero, necesita otro dinero, otro papel, billete, para remonetizarla, y apuesta que sea el dólar, y ahora no le alcanza con los dólares del Fondo Monetario, no le alcanzó con los dólares del blanqueo formal por ley que hizo y que terminó hace un mes y medio atrás, y ahora está con esta otra medida. Eso como primera cuestión. Sí. Como segunda cuestión, lo que busca el gobierno es incentivar la actividad económica. La actividad económica está muy deprimida. Hay argentinos que han ahorrado en el pasado o en el presente y esos ahorros los tienen no declarados, y cree que esta es una buena medida o una buena decisión para poder consumir esos ahorros. Eh, pero como digo, en el mediano plazo esto es insustentable.
Ujú. Martín, ¿y qué consideración hacen o por lo menos qué lectura tienen pensando en esto de las personas que hacen las cosas bien? Digo, los montos que se ponen, ¿son figurativos, verdaderamente apuntan a un sector o son aleatorios? ¿Es un monto que se decide porque sí? A ver, partamos de una base que Argentina, los montos que tenía del sistema, de los sistemas de información cruzada eran muy Sí, bajos. ok. Ustedes piensan que la ley penal tributaria, que es la ley, digamos, el régimen penal tiene diferentes, o sea, el derecho tiene diferentes ramas. El derecho tributario es una rama, el derecho penal es otra. Bueno, hay un ariete específico que es el derecho penal tributario y en la Argentina hay una ley conocida como penal tributaria. Que la ley penal tributaria considere evasión a un monto equivalente a $15.000 Ujú, era un chiste. ok. Eh, Efectivamente era muy bajo. Algunos cruzamientos de información que había entre bancos, AFIP, UIF, que es la Unidad de Información Financiera, Banco Central, etcétera, partían de los 700.000 pesos, que son valores irrisorios. Entonces, yo no me voy a poner a discutir si son 50 millones, si son Ujú, 25, si son 40. Lo que quiero decir es que los valores que tenía Argentina, que tiene previstos antes de esta decisión, eran irrisorios en términos de el volumen de transacciones ujú. que, o sea, imagínense un organismo que recibe millones de operaciones, de transacciones, más allá de que eso lo hago en la inteligencia artificial, o un robot, o una máquina, o un algoritmo, cuántas después puede fiscalizar, etcétera. Digo, me parece que era Sí. un cúmulo de información que terminaba no sirviendo para nada. Eh, no estoy validando que la decisión esté bien o Ujú. que los montos estén bien. Lo que estoy diciendo es que lo que había era irrisorio. Bien, sí, que hacía falta actualizar por lo menos ese corte. Sí, obviamente, digamos, había que actualizar algunos valores de a partir de cuándo esa información era relevante para el fisco, para los Ujú. organismos de control. No puede ser que una transacción de 300.000 pesos o un consumo de 500.000 pueda ser considerado relevante. Eso es absurdo, eso es absurdo. Ujú. Martín, respecto a esto, porque hablamos, bueno, esto de los montos, que es algo irrisorio, que no es la cuestión central a discutir, y en términos de política y de seguimiento ante el cruzamiento de datos, para combatir la evasión, que es uno de los grandes males que tienen los estados en todo el mundo, también existen muchísimos paraísos fiscales. ¿Cuál es la actualidad en Argentina? Porque, por ejemplo, las sedes de Arca que eran en pequeñas localidades, desde acá de Bahía Blanca nos enteramos que muchas se las están cerrando, están despidiendo personal. Es decir, no hay herramientas para perseguir la evasión. La evasión básicamente es una política autorizada por el Estado hoy. A ver, por supuesto que cuando el presidente dice que el Estado te roba cuando te cobra impuestos o cuando en las últimas semanas han declarado las cosas que han declarado él y el ministro de Economía, etcétera, hay un guiño, una señal, Ujú, este, mm, desde las máximas autoridades del Ejecutivo a que eso es tolerable, etcétera. ujú, También lo que quiero decir que hay que separar un poquito la evasión, o sea, todo está mal, pero digo, la sí. evasión doméstica, la que hace, no sé, el comerciante, una pequeña pyme, de los paraísos fiscales que vos mencionaste, porque los Claro. paraísos fiscales lavan, llegan grandes empresas, grandes Ujú, corporaciones, no conozco ningún comerciante, pyme, ciudadano de a pie que llegue a armar una estructura en Panamá o en la isla de Man claro. o en las Seychelles o en alguna de las islas del Caribe. Entonces, no significa que unos son peores que otros, pero Ujú, el tamaño importa en términos de sí. evasión, digamos, no es lo mismo el que lava, fuga, evade 100 millones de dólares que, Ujú, 15.000 dólares. Entonces, digo, me parece porque si no, metemos en la bolsa de manera indiscriminada claro. cualquier cosa, digamos. Ujú, Y la otra cosa que quiero decir respecto a los paraísos fiscales, el problema no es, o sea, el problema con los paraísos fiscales lo tienen todos los países que son proveedores mm, de materias primas al mundo. bien. En general, los paraísos fiscales son lugares que están instalados en ex colonias británicas, ex colonias francesas, Ujú, o incluso dentro de la propia Unión Europea, o incluso dentro de Estados Unidos, el estado de Delaware. sí. Es decir, los grandes centros financieros internacionales tienen armados esos lugares que en general lo que pasa ahí es que termina la plata de las grandes corporaciones que son proveedoras de materias primas o de insumos, en este caso, en el caso del latinoamericano, de productos primarios, digamos.
Eh, entonces, a la evasión global no Sí. se la combate a nivel local, digamos. Ujú. Lo que uno puede hacer a nivel local es tener controles, mejores medidas, un Claro. nivel de seguimiento. Digo, a la evasión global se la combate en un ámbito Global. mundial, global, Ujú. digamos, Naciones Unidas, el G20, el G7, digamos, en foros internacionales, en normas internacionales que puedan ser aceptadas por los países, principalmente por los países que son los protectores de esos países guaridas fiscales o esos países llamados paraísos fiscales. Ujú. Y en niveles entonces de gran evasión, ¿cómo está parado hoy la Argentina en términos de medidas? ¿No hubo muchos cambios para esos grandes evasores, esas grandes empresas? No, a ver, ¿O sigue todas estas parecido? medidas de flexibilización de controles eh, ayudan a la evasión, es obvio, Ujú. digamos. Todas las medidas de facilitación de flexibilización de controles, de menos alertas automáticas, Ujú. mayor discrecionalidad del fisco en los procesos de fiscalización y de control, van a incentivar la evasión, de eso no hay duda, si Ujú. ahí hay un paso para atrás. Lo Ok. que yo simplemente quise hacer en la respuesta anterior es Sí. distinguir lo que son los grandes jugadores en la evasión Ujú. local y mundial y el chiquitaje, ¿no? Ujú. También está en ciernes algo que el gobierno anunció, pero todavía no conocemos, que es una modificación a la ley penal tributaria y a la ley de procedimiento tributario. Ok. Bueno, esas dos sentencias son importantes porque la de procedimiento tributario hay que ver este, cómo proponen modificar un tema que hasta ahora ha quedado opaco, que es la llamada justificación patrimonial en el impuesto a las ganancias y bienes personales. Aquel que quiere, con plata que tiene en el colchón, ir a comprar una casa, Sí. esa casa, por más que la compre, le va a aparecer el año siguiente en el patrimonio y no tiene justificación de dónde salieron esos fondos, digamos. Entonces, hoy eso tiene tal como fue anunciado, tiene un problema, tiene un vacío. Mm. Quizás ese vacío lo llenan con modificando la ley de procedimiento tributario, con la ley Ok. penal tributaria, porque se supone que van a aumentar los montos, pero bueno, eso tampoco está todavía claro porque el proyecto todavía no ha sido presentado, ¿no? Mm. Estamos hablando con Martín Mangas, que es economista, docente, investigador. Martín, en términos, como decías recién, una frase que me parece interesante, por lo menos para pensar esto, el tamaño importa. Cuando hablamos de estas dos leyes, ¿son leyes que generalmente se aplica al chiquitaje, como decíamos antes, o a esas grandes empresas que mencionábamos antes? ¿Sirve No, para las no, dos? no. A ver, la de procedimiento tributario es una ley que opera para todos los impuestos nacionales en la Argentina, es una ley de procedimiento, es la que Ujú. establece, no sé, cuestiones de forma en los impuestos, cuestiones de Ok. fiscalizaciones, los plazos, etcétera, etcétera, etcétera. La ley penal tributaria es una ley muy cortita, tiene 5 o 6 páginas, en Ujú. donde define qué es la evasión simple, la agravada, el dolo, etcétera, 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 y establece las penas, que en la Ujú. mayoría de los casos son penas de prisión, a partir de cierto monto evadido. Ujú. Hay un caso muy reciente, salió la semana pasada, que fue nuevamente, o sea, la justicia declaró culpable al ex dueño o al dueño de la Saladita, Mm. no me acuerdo el apellido, aquí en Sí, Castillo de eh, apellido. Castillo, exacto. Bueno, ese es un caso de un nivel de evasión Sí. significativo, digamos, ¿no? Ujú. Pero estamos hablando de eso, la ley penal tributaria, para llegar a la ley penal tributaria, que te alcance la ley penal tributaria, tenés que haber evadido un monto significativo, más allá de que el umbral hoy era bajo, y en general son pocos casos los que Ok. llegan los que llegan a ser sancionados son poquísimos, Claro. digamos. Los que llegan a merodear, digamos, la cuestión judicial, es decir, llegar al proceso judicial también, son pocos. Ujú. Martín, antes de despedirte, agradecerte el tiempo, otra duda que tengo es si desaparecen estas dos herramientas como algo que tiene el Estado para sancionar y decirle a la sociedad, bueno, si vos cometés este tipo de delitos, bueno, vas a recibir una sanción o algún tipo de castigo por parte de la ley o de la justicia. Sin esas dos herramientas, ¿qué más queda después? Sin eso. Eh, a ver, yo hasta donde conozco y sé y Ujú. leí, no es que el gobierno esté pensando eliminar la ley de procedimiento No, tributario no, y la pero ley penal tributaria, sino aumentar, en el caso de la ley penal tributaria, el monto el monto evadido a partir del cual sería penalizado por la ley, ujú. y en la ley de procedimiento tributario lo que estaría modificando es el plazo de prescripción. En la Ahí Argentina el va. plazo de prescripción de los impuestos son 5 años. ¿Qué significa la prescripción? Que el fisco no puede reclamarme algo que pasó 5 años atrás. Ujú. Y eso lo bajarían a 2 o 3 años, que Ahí va. son plazos que como que tiene Chile, Estados Unidos, los países nórdicos, etcétera. Ujú.
Es decir, que no desaparecerían. Si desaparecen esas leyes, la Argentina va a tener un problema incluso a nivel internacional con el Gafi, etcétera. Hay un dato no menor, pasó desapercibido. El Fondo Monetario Internacional, cuando el otro día su vocera COSAC hace declaraciones, dice, sí, estamos de acuerdo en lo que está haciendo Argentina, pero nos importa que Argentina cumpla la ley antilavado y las normas del Gafi, etcétera, etcétera. Es decir, que no es que se pase cualquier cosa porque uno está fuera del concierto de las naciones. Argentina no es un país central, no es Estados Unidos, no es que pueda hacer cualquier cosa, y más teniendo un acuerdo con el Fondo Monetario vigente. Por eso digo que una cosa es morigerar el impacto de la ley, que es lo que me parece que están intentando hacer, y otra cosa es eliminarlas. En cualquier caso, una de las cosas que va a pasar es que va a haber más incentivos a la evasión, pero no necesariamente a la evasión doméstica, sino a la evasión, a la evasión de los grandes jugadores, ¿no? Martín, ha sido muy claro y muy interesante todo lo que has comentado, y también para separar algunos conceptos y lo que decías también de las magnitudes. Obviamente después, si tenemos alguna otra duda más, te vamos a consultar. Gracias por atendernos.